Capítulo 31. Ahora que tenía mucho dinero y mi primer lugar en el ranking universitario estaba garantizado, decidí salir y darme un gusto. Aunque estaba aprendiendo a cocinar bien y mi comida se volvía más sabrosa a medida que pasaban los días, todavía quería comer algo diferente. Una barbacoa estaría genial y, pensé mientras imaginaba un bonito trozo de carne asándose en la parrilla. En el otro mundo también me encantaba comer barbacoa, pero desgraciadamente no ganaba un sueldo lo suficientemente alto para mantenerme y poder comprar buena carne para asar constantemente, así que me limitaba a comer barbacoa solo en ocasiones especiales. Quizás por eso ahora me vino a la mente la idea de hacer una barbacoa, pensando inconscientemente que este es un momento especial que merece una barbacoa. Sin negar mi deseo, dejé la universidad en busca de un buen restaurante de barbacoa. Como el colegio estaba muy cerca del centro comercial de la ciudad, todas estas salidas eran fáciles de hacer a pie, pero teniendo en cuenta que me mudaría esta semana, no sería mala idea comprar un coche o una moto para poder salir de casa con mayor comodidad y conveniencia. Al encontrar un lindo restaurante que servía todo lo que pudiera comer, me sorprendió notar que había un cartel que decía que todo lo que pudiera comer para la gente normal costaba $50, pero para los supernaturales el precio subía a $100. Sintiendo curiosidad por esto, llamé a la camarera. Disculpe, ¿por qué hay una diferencia de precio entre el buffet libre para la gente normal y para los supernaturales? Pregunté con curiosidad. Sonriendo, respondió cortésmente. Como los sobrenaturales son más fuertes y sus cuerpos necesitan más alimento para mantenerse, normalmente comen al menos el doble que la gente común, así que el precio también se ha ajustado en consecuencia. Eso tenía sentido, no sería justo exigir un precio unificado si los sobrenaturales tuvieran una ventaja o la gente normal tuviera que pagar más de lo que comía. Pero al oír esto, me surgió otra duda. ¿Y cómo se sabe si alguien es sobrenatural o no? La camarera, con actitud educada, respondió. Nuestro restaurante ha contratado a un mago sensor para averiguar si el cliente es sobrenatural o normal antes de traer la cuenta, así que si el cliente se identifica como sobrenatural, la ignoraremos. ¿Eres un jugador? Sonriéndole cortésmente, negué con la cabeza. No, soy creador de juegos. Al enterarse de que era creador de juegos, aunque le sorprendió un poco por lo inusual de mi profesión, dada la cercanía del restaurante a la universidad que formaba a creadores de juegos, no reaccionó demasiado, pero aún así añadió. Genial, ¿hay algo más que pueda hacer? Yo simplemente asentí y ella se despidió antes de irse. Mirando a mi alrededor y viendo que todavía había gente usando ropa de las mazmorras que habían asaltado hoy, a pesar de que era domingo, me di cuenta de más detalles de las diferencias entre este mundo y mi anterior. Aunque los dos mundos eran muy similares, había grandes diferencias entre ambos. Una cosa que noté fue que los deportes en este mundo eran muy diferentes, y los deportes sobrenaturales se destacaban mucho en términos de popularidad en comparación con los deportes de la gente normal. Como la industria de los videojuegos nunca ha sido muy utilizada en este mundo para el entretenimiento, es comprensible que se hayan desarrollado otras áreas para abastecer esta demanda del público. Fue divertido ver estas diferencias entre los dos mundos. Mientras comía, pensaba en otras diferencias que tenía el mundo, antes de volver mis pensamientos a planificar aún mejor el próximo pase de batalla. Como iba a crear el primer pase de batalla basado en Lina Proudstone, estaba pensando en todos los juegos que había jugado y en qué línea de aspectos podría encajar mejor. Con cada trozo de carne que comía, sentía que mi mente se abría a más posibilidades. El buen humor realmente te ayuda a pensar y me reí mentalmente. Entre todas las posibilidades que pensé, había un tema que creo que agradaría más a los jugadores. Aunque no había tantos juegos con temática de demonios como en mi antiguo mundo, en este mundo había muchas series y películas con temática de demonios, lo que hizo que este tema fuera muy popular entre la gente. Podría crearle una piel como si fuera una reina demonio, con escamas, cuernos y una apariencia un poco más sensual, mostrarla en una forma más bella y rebelde despertaría tanto el interés femenino por esta nueva estética como el masculino por ver a una mujer agradable a la vista, pensé con entusiasmo mientras sacaba mi pequeño blog de notas y anotaba lo que había pensado. Incluso su habilidad podría cambiar de una bola de fuego normal a una calavera de fuego verde. Con eso decidido, rápidamente dibujé un boceto del diseño que imaginé para el reverso de la tarjeta también, siguiendo el mismo tema demoníaco.
El adorno para el tablero podría ser una versión pequeña de la calavera de fuego verde cuya piel atacaría al enemigo. Cuando terminé de decidir todo esto, ya había comido lo suficiente, así que pagué la cuenta y me fui a casa. Incluso podría meditar y recuperar el resto del maná para desarrollar más cartas y acelerar el tiempo de publicación de esta actualización, pero la reunión que tuve con la clase universitaria el viernes me mostró la importancia de la magia. Incluso si no planeaba asaltar una mazmorra, al menos necesitaba conocimiento mágico para protegerme. El posible enfrentamiento que tendría con Evans me mostró la importancia de poder defenderme. Aunque el mundo está en una era de paz, sin guerras ni grandes conflictos, poder protegerme a mí mismo, a mis seres queridos y las cosas que tengo es mi prioridad. Entonces, después de meditar y recuperar mi maná, abrí mi libro de magia de la universidad y comencé a buscar todos los hechizos que enseñaría. En lugar de simplemente seguir ciegamente lo que enseña el libro, como lo hacía antes, ahora primero encontraría los hechizos que quería aprender y luego me concentraría en aprender solo los hechizos que serían útiles para protegerme. Los hechizos de limpieza pueden ser útiles en la vida cotidiana en casa, pero no podría amenazar al bandido con un hechizo como ese, ¿verdad? No me ataques, si no, te dejaré tan limpio como alguien que acaba de salir de la ducha. Imposible. Así que miré los hechizos ofensivos que podía hacer, tanto en el libro como en internet, como hice con Shadow Illusion. Como soy creador de juegos, mi maná es mucho mayor que el de un jugador del mismo rango que yo, lo que me permite aprender hechizos de rango F y de rango E. Aunque el rango F tiene algunos hechizos útiles y versátiles, fue solo en el rango E que los hechizos comenzaron a volverse realmente poderosos. El hechizo de ilusión de sombras que aprendí para lidiar con Evans era un hechizo de rango E. Y entre los hechizos que enseñaba el libro, también había algunos que se adaptaban a mis necesidades. El primer hechizo que me interesó se llamaba Red de Contención, que básicamente creaba una red dorada pegajosa que, si golpeaba al objetivo, se pegaba a él y a todo lo que lo rodeaba, atrapándolo en su lugar. Otro hechizo que me interesó fue Camuflaje de Sombras, un hechizo que controla sombras para rodear mi cuerpo y camuflarme con el entorno, reduciendo el ruido que hago y haciendo más difícil que los enemigos me identifiquen. Y como hechizo para el combate directo, me interesó Ghostblade, un hechizo que crea una hoja afilada que vuela hacia el objetivo al que apunto. La desventaja de Ghostblade es que la espada solo dura un ataque y no podría penetrar la armadura o la piel de monstruos más duros con la cantidad normal de mana utilizada, pero en compensación, la velocidad de ataque a este hechizo es muy alta y extremadamente letal contra los humanos. Ghostblade y Dark Camouflage eran hechizos que caían dentro del grupo de hechizos que usaban el elemento oscuridad como base, y no fue coincidencia que eligiera estos hechizos. Esta fue una táctica utilizada por muchos jugadores. Si aprendes a hacer una bola de fuego, aprender otro hechizo de fuego te resultará más fácil en el futuro, ya que ya entiendes los conceptos básicos de este elemento y el mismo concepto aplicado a otros elementos. Si bien el elemento oscuridad no es muy útil contra monstruos resistentes, el uso de este elemento para ataques furtivos o asesinatos fue mucho. Como no me preocupaba lidiar con monstruos sino con enfrentamientos que tendría con otros humanos en la ciudad, este elemento era ideal para mí. Sumando a esto que ya había encontrado un hechizo de ilusión de sombras que también estaba basado en el elemento oscuridad, ya tendría 3 hechizos en el mismo elemento, lo que me ayudaría a aprender todo esto más rápido. Claro, una persona normal no podría elegir hechizos como yo mirando vídeos en internet y leyendo información sobre ellos en libros. Para otros, aprender un hechizo requería un maestro que se lo enseñara, o comprar guías en internet que detallaran cómo usar ese hechizo y practicar durante semanas solo para poder realizarlo. Con la ayuda de System, pude ejecutar System en mi primer intento simplemente viendo a alguien usándolo en internet y pude realizar ingeniería inversa para aprenderlo mucho más rápido. Con una lista de hechizos útiles para aprender, tendría algo útil que hacer además de desarrollar cartas para Runestone durante los próximos días hasta que salgan mis resultados universitarios. Capítulo 32. Aprender magia es muy divertido, especialmente cuando es más práctico que teórico. Durante los últimos 3 días, todo lo que he hecho es quedarme en mi dormitorio, desarrollar cartas y algunas características para la actualización de Runestone por la mañana, ver crecer el juego cada día y pasar el resto de la tarde estudiando magia y creación de juegos.
Aunque la magia era mucho más divertida que estudiar creación de juegos, ya que en magia practicaba mientras estudiaba, todavía recordaba lo agradable que era reducir el coste de hacer una carta de piedra rúnica de 15 MP a 13 MP, así que tampoco me di por vencido con eso. Durante esos 3 días, hice grandes progresos en mi uso de la magia. De los 4 hechizos que aprendí, ya podía usar 3 de ellos sin necesitar ayuda del sistema. Claro, la calidad de los hechizos hechos solo con mi magia todavía era mala, especialmente porque aprenderlos sin una explicación clara resultó ser más complicado de lo que había imaginado. Sin una explicación real de los hechizos y cómo funcionaba su estructura, todavía estaba confundido sobre lo que estaba haciendo mal y por qué lo que estaba haciendo estaba mal. El único hechizo que todavía no he aprendido a hacer sin la ayuda del sistema fue red de contención, ya que no era un hechizo de oscuridad. Como estaba practicando 3 hechizos del mismo elemento, practicar un hechizo contribuía indirectamente a practicar los otros 2, una ventaja que red de contención no podía aprovechar. Lástima que los hechizos del elemento oscuridad estuvieran casi completamente enfocados al ataque o la ilusión, siendo los hechizos defensivos o de control de este elemento de rango E o inferior mucho más débiles que los de los otros elementos. Pero salir a la calle con el hechizo camuflaje oscuro activo y sin que nadie me notara fue muy interesante. La sensación de tener mi cuerpo cubierto de sombras fue un poco sofocante la primera vez que lo probé, pero poco a poco me fui acostumbrando y me gustó el frío que creaban las sombras. Mis ilusiones creadas con Shadow Illusion carecían de la vivacidad que tenían las ilusiones del sistema. A modo de comparación, fue como si mis ilusiones se reprodujeran en un televisor antiguo que reproducía vídeos en 480p 20 fps mientras que las ilusiones realizadas usando el sistema venían en 4K 240 fps. Las ilusiones creadas con la ayuda del sistema eran tan reales que sería imposible discernirlas de la realidad sin el uso de algún tipo de habilidad sobrenatural, pero el costo era igualmente alto. Y la diferencia en mi nivel de uso de Ghostblade con el sistema también es tan grande como la diferencia en Shadow Illusion. Mi hoja era tan pequeña como la punta de un bisturí lanzado por mis manos, mientras que la hoja hecha con el sistema era tan poderosa como una daga lanzada por un profesional. Pero incluso si los hechizos que hice no estaban ni cerca de la calidad de los del sistema, todavía estaba satisfecho con ellos. Eso es mucho progreso para solo 3 días de práctica. Con el tiempo suficiente, podré practicar estas habilidades con la perfección que demuestra el sistema, un nivel que quizás ninguna otra persona de mi rango pueda alcanzar, pensé con determinación. Otro gran desarrollo de los últimos días ha sido Runestone. Ahora que el ranking universitario terminó, la universidad me ayudó a enviar mi juego al sitio oficial de juegos de la federación de mi estado. A diferencia del otro mundo donde cualquier juego podía ser publicado en todo el mundo en cualquier momento, en este mundo donde los juegos y los jugadores representaban la fuerza del país, estos juegos estaban extremadamente regulados y supervisados. Dado que los jugadores tenían que enviar su conciencia al juego creado por un creador de juegos cuando lo jugaban, además de usar mana para absorber parte de la influencia que el creador del juego decidía que tendría el juego, esto hacía que la influencia de los juegos en los jugadores fuera muy grande, dando a los creadores de juegos el poder de influir en un grupo de personas que eran extremadamente importantes para la seguridad nacional. Si un juego de espías creado por un creador de juegos fuera lanzado a los jugadores con algún tipo de funcionalidad que pudiera causarles daño, sería un desastre para el país y se tendrían que implementar regulaciones para controlar esto. Entonces, para que un creador de juegos pudiera crear juegos, tenía que inscribirse en una universidad de creadores de juegos, como la MFA en la que estudié, para que después de una revisión de 5 años mientras los creadores de juegos estudiaban, se elaborara un perfil de los estudiantes y se enviara a la federación como medida de seguridad. Nuestro examen de evaluación recibió cierta atención porque los jugadores que probaron nuestros juegos vivían en nuestro estado y estaban probando los juegos que pronto estarían en el mercado oficial. Era como los lectores de mi antiguo mundo a quienes les gustaba leer historias nuevas. Sabían que había historias geniales que podían leer, pero la curiosidad por algo nuevo y por ver qué vendría en el futuro era grande para algunos. Claro, el número de jugadores interesados en probar este tipo de juego fue muy bajo en comparación con el número total de jugadores, por lo que tan poca gente jugó Runestone a pesar de que el juego mostró tanta innovación.
Pero ahora que el juego estaría disponible en el sitio web oficial de juegos de la Federación de mi estado, el juego estaría en una vitrina mucho más grande, ya no sería solo un juego de prueba hecho por creadores de juegos inexpertos, sino un producto aprobado por una universidad y votado como el mejor juego de esta generación de graduados de FNAF. El prestigio que daba ser el mejor juego de la universidad haría que el juego fuera conocido por jugadores de todo el estado que están acostumbrados a jugar solo los mejores juegos, impresionándolos y aumentando la probabilidad de que decidieran probar el juego. Mi juego fue desarrollado en tan solo un mes, algo que difícilmente podría compararse con un juego que llevaba años online recibiendo pequeñas actualizaciones constantemente o los juegos a los que tenían acceso desde los gremios en los que participaban. ¿Por qué deberían cambiar un juego que ya saben que es bueno por un juego creado por un niño que todavía está aprendiendo a ser creador de juegos? Con el prestigio de ser el mejor juego de lanza este año, esto podría despertar la curiosidad de algunos jugadores para probar mi juego. Si Runestone fuera un juego normal, es probable que en unos pocos meses consiguiera 10.000 jugadores en total, tal vez incluso llegara a 15 o 20.000 jugadores en total para finales de año, pero estaba seguro de que Runestone sería diferente de los juegos normales. Con los sistemas que he desarrollado, especialmente el sistema de invitaciones, estoy seguro de que el juego crecerá muy rápidamente. Este crecimiento diferenciado ya se estaba notando en el número constante de nuevos jugadores que descargaban mi juego, aunque todavía solo estaba disponible en el sitio web de juegos de la universidad. Estado del juego. Runestone total de jugadores. 4.966, 6.704 jugadores en línea. 4.389 promedio de jugadores en línea, 24 horas. 2.308, 4.572 clasificación del juego. Clasificación F maná por hora, jugadores. 1 unidad tiempo promedio de sesión. 5 horas maná almacenado en el núcleo del juego. 250 unidades rendimiento de maná, 24 horas. 274 unidades tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales, cartas disponibles. 104, comunes, raras, épicas y legendarias, tarjetas usadas por partido, promedio. 17. Los datos que mostraba la pantalla del juego hacían que una sonrisa se dibujara en mi cara cada vez que los miraba. El número promedio de jugadores en línea casi se ha duplicado desde el domingo pasado, y el total de jugadores del juego está aumentando de forma constante, incluso si este crecimiento se ha desacelerado un poco. Si no fuera por el sistema de invitación que desarrollé para el juego, es probable que tuviera dificultades para conseguir más de 300 jugadores nuevos al día, ya que la cantidad de jugadores que miran las clasificaciones de los juegos universitarios era limitada. Afortunadamente, estaba incorporando jugadores de otros juegos importantes al sitio web de la Federación y esto hacía que el juego siguiera creciendo de forma constante. El crecimiento de jugadores en el juego también aumentó la cantidad de maná diario que el juego generaba. Ahora pude aumentar mi reserva de maná total en 2 MP por día y aún me quedaban MP en el núcleo del juego. Este MP se estaba acumulando en el juego, y yo me controlaba para no usarlo demasiado pronto y hacer nuevas cartas, pero al pensar en lo mucho que me ayudó este MP almacenado la última vez que tuve una emergencia, decidí simplemente dejarlo allí. El dinero que recibí del juego también se disparó, superando los $600 en ingresos diarios. Incluso si el juego se mantuviera con su número actual de jugadores, aún recibiría un salario mensual de $18.000. Una cifra que nunca me atreví a soñar con recibir cada mes en ninguno de los dos mundos. Con ese dinero que estaba recibiendo, y sabiendo que ese dinero solo aumentaría con más jugadores hubiera en el juego, podría incluso considerar desarrollar una versión de Runestone para computadoras, una versión que la gente normal también pudiera jugar. Justo cuando mi mente se estaba preparando para divagar sobre esto y pensar en las posibilidades que me daría, alguien llamó a mi puerta. Toc, toc curioso, me dirigí a la puerta y encontré al profesor Pine mirándome como si estuviera mirando un diamante precioso. Hola profesor, ¿quiere entrar? Sonriéndome, el profesor negó con la cabeza y dijo, aunque me gustaría charlar un rato contigo para entender qué te pasa por la cabeza, estoy aquí a petición del director. Ya salieron los resultados de la evaluación. Al oír eso me sorprendí. Por fin están listos los resultados, quizá pueda mudarme mañana. Asintiendo con la cabeza, salí rápidamente del dormitorio y comencé a seguir al profesor Pine.
Aunque no puedo hablar contigo en privado, aún así quiero aprovechar esta oportunidad para hacerte algunas preguntas sobre tu juego si no te molesta. Brooks, me preguntó el profesor con curiosidad. Asintiendo con la cabeza, no tuve ningún problema con eso. Brooks, ¿puedes explicarnos cómo lograste integrar él? Aprovechó todo el camino para hacerme preguntas, todas las cuales respondí con entusiasmo, pero que al parecer no fueron suficientes cuando llegamos a la oficina del director a juzgar por la mirada de decepción en el rostro del profesor. Director Prescott, estoy aquí con Theo Brooks, dijo después de tocar la puerta de la oficina. Mirando esa puerta y sabiendo que probablemente estos serían mis últimos momentos como estudiante universitario, estaba un poco nervioso y emocionado por lo que se decidiría a continuación. Capítulo 33. Supongo que ahora te estarás preguntando cuál es tu calificación en la evaluación de la escuela. ¿Hubo alguna deficiencia en tu juego que hayas identificado? Me preguntó el antiguo director Prescott después de que el profesor Pine salió de la oficina. Mirando al hombre, ni siquiera tuve que pensar mucho antes de darle mi explicación. En términos de desarrollar las habilidades de los jugadores, aunque Runestone hace un buen trabajo al permitir que los jugadores mejoren sus estadísticas con False Neurological Feedback, sé que mi juego no hace ningún trabajo en mejorar las habilidades de los jugadores con armas o combate, lo que aún requiere que jueguen otros juegos para entrenar en esa área. Dije con calma. Asintiendo con la cabeza ante mi explicación, el anciano me dio una sonrisa satisfecha. Sí, ¿y cómo piensas lidiar con eso? Me preguntó mientras entrelazaba los dedos de sus manos sobre la mesa y me miraba con interés. Tras pensarlo un momento, respondí con sinceridad. Al principio, tenía la idea de desarrollar más el juego con un área para que los jugadores entrenaran el combate, pero al darme cuenta de que esto probablemente me limitaría en el futuro, decidí ahorrar dinero y comprar un nuevo núcleo de juego para crear un juego que compensara estas deficiencias, dejando que Runestone se centrara exclusivamente en lo mejor con retroalimentación neurológica falsa. Al escuchar mi explicación, el anciano volvió a preguntar. ¿Sus dos enfoques tienen sentido? ¿Piensan desarrollar el núcleo del juego de Runestone? Asentí. Luego continuó. Eso está muy lejos, acumular 100,000 PM en un rango F de Gamecore no es tarea fácil, más aún para alguien que usa una tecnología tan costosa como la falsa retroalimentación neurológica. Probablemente necesitarías 40 millones de horas en total, ya sea un promedio de 5.000 jugadores en 360 días o 10,000 jugadores en 180 días. ¿Estás seguro de lograrlo? Sin mencionar que esta vez no se consideran los 200 PM que consumirías diariamente para aumentar tu PM máximo. Conseguir un promedio de 10,000 jugadores en línea durante 6 meses no sería difícil. Sinceramente, el mayor problema sería el tiempo, que podría ser demasiado para mí, pero considerando el crecimiento de Runestone, la cantidad de jugadores probablemente seguiría aumentando, disminuyendo ese tiempo cada vez más, pensé. No es como si fuera a perder algo al hacer esto, incluso si usara muy poco maná en la actualización del juego todos los días, el juego se mantendría muy bien, probablemente incluso crecería con el tiempo incluso sin mi intervención, expliqué, aunque no tenía intención de dejar de actualizar el juego. El director estuvo de acuerdo. Sí, comparado con otros juegos nuevos que tienen dificultades para mantener una base de miles de jugadores, tu juego muestra una trayectoria de consolidación improbable, lo que hace que la evolución del núcleo del juego sea solo cuestión de cuándo, no de si lo hará. Pero, dado que comentaste que tu nuevo juego compensará la deficiencia de Runestone a la hora de mejorar la práctica de los jugadores, ¿dejarás de usar la retroalimentación neurológica falsa en este nuevo juego? Buena pregunta, aunque admito que no estaba seguro. Todavía no lo sé. Usar falsa retroalimentación neurológica en cartas es el uso más simple y económico que tenía, pero intentar usarlo en algo más complejo probablemente aumentará tanto el coste de maná que el juego podría no generar ganancias en MP. El anciano se rió al oír esto. Deja de hablar como si lo sufrieras, chico. Eres el único creador de juegos por debajo del rango B que ha logrado aplicar esta tecnología, yendo aún más lejos, y aplicando algo así a un juego de rango F, jaja. Yo simplemente negué con la cabeza y no le presté mucha atención, pero mi actitud indignó al director y dijo algo que no esperaba.
Niño, no creo que te des cuenta del nivel de tu logro, solo esta semana ya he recibido 3 correos de la Federación queriendo analizar tu juego y tratando de convencerme de que obtenga una explicación detallada de ti sobre cómo aplicar esta tecnología a los juegos de bajo rango. El dolor de cabeza que fue rechazar a esos políticos codiciosos es todo culpa tuya. Se quejó mientras fruncía el ceño. Me sorprendió oír eso. Como no me había pasado, no tenía ni idea de lo impresionante que había sido su uso en mi juego a ojos de la gente de este mundo. Quizás tenga que tener cuidado para no llamar tanto la atención en el futuro. Al ver mi cautela, el anciano se alegró. Muy bien, eso es lo que esperaba de ti. Tu idea de crear un juego nuevo sin usar falsa retroalimentación neurológica es buena, sigue así. Aún eres un creador de juegos de rango F, un don nadie en la Federación. Aprovecha al máximo este momento de crecimiento e intenta acelerarlo. Estoy seguro que Runestone se convertirá en un éxito en el sitio web de la Federación, necesitando muy poco tiempo para subir de rango, lo que aumentará tu nivel de maná muy rápidamente y te hará ganar mucho dinero. No desperdicies ese dinero y guárdalo para otro núcleo de juego para acelerar aún más tu crecimiento. No es de extrañar que cada creador de juegos acumule varios juegos para subir de rango. Al escuchar su explicación, asentí. Aunque los núcleos de juego eran muy caros, la Federación otorgaba descuentos a los creadores de juegos de bajo rango. El primer GameCore que compró un creador de juegos costó solo $20.000, el siguiente costó hasta $40.000 y el precio se duplicó hasta alcanzar el precio original de unos pocos millones. Solo por este descuento, la Federación perdió miles de millones de dólares cada año, por lo que ningún creador de juegos se quejó de que se llevarán parte del dinero gastado por los jugadores para jugar los juegos, o de que se llevarán una parte de las ganancias de los jugadores en cada mazmorra. Al ver que había comprendido su punto de vista, el antiguo director no preguntó más sobre la creación de juegos y cambió de tema. ¿Todavía te interesa el apartamento que te ofrecí ese día? Preguntó con curiosidad. Solo tenía una pregunta. ¿Cuánto será el alquiler? El anciano pensó un momento y respondió. Si le alquilara este apartamento a alguien más al precio de mercado, probablemente rondaría los $7.000 o $9.000 al mes, pero como le he ofrecido vivir allí con algunas condiciones, me parece bien la mitad, así que serían unos $4.000 al mes. Al oír ese precio, me atraganté de la sorpresa. ¿Qué? $4.000 de alquiler. Voy a vivir en un castillo, viejo. Tan pronto como dije eso, me di cuenta de que debido a la sorpresa me había excedido un poco y me preparé para disculparme, solo para ver al director comenzar a reír a carcajadas. Ja 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 ja, claro que no, chaval. ¿Te sorprende pagar $4.000 de alquiler? No me digas que tu sueldo mensual con Runestone no llegará a $20.000 en los próximos días. Y ni hablar de que cuando el juego esté en la web de la Federación, esos ingresos aumentarán aún más, o cuando crees otro juego, tus ganancias aumentarán aún más. Rió mientras hablaba. Hoy en día, nadie gana más dinero de media que los jugadores y los creadores de juegos. Los jugadores necesitan ascender varios rangos antes de hacerse ricos, y los creadores de juegos ya empiezan a enriquecerse desde el rango F. Al escuchar esto, tuve que admitir que es verdad, Runestone está llegando a 5,000 jugadores promedio y mi ingreso mensual alcanzaría los $21.000 debido a esto, considerando que los juegos de rango F solo pagan $6 por cada 1,000 horas, los juegos de rango más alto no solo producen más maná para los creadores de juegos, sino que el precio para jugar también es más alto, lo que aumenta aún más los ingresos de los creadores de juegos. Maldita sea, realmente me voy a hacer rico. Pero, negando con la cabeza para no dejarme engañar, seguí mirando al anciano con el ceño fruncido. Aunque de verdad ganaré esa cantidad de dinero en el futuro, ahora mismo no tengo esa cantidad. El director negó con la cabeza y dijo. No te preocupes, como te he invitado a vivir allí para ayudar a mi nieta, el primer mes de alquiler será gratis. Solo tendrás que pagarme el alquiler a partir del segundo mes. Escuchar eso me hizo ver esta propuesta como mucho más aceptable. Si pudiera recibir los ingresos de Runestone durante un mes, ya tendría al menos $20.000 acumulados en mi cuenta, o tal vez incluso más que eso dependiendo de cuánto genere el juego. Pero ten en cuenta que el piso está vacío, tendrás que comprar los muebles con tu propio dinero. El anciano dijo algo que me hizo sentir como si el dinero de mi cartera fuera a volar. Estás bromeando, ¿verdad? Quise confirmar.
En serio, el piso no tiene muebles, así que tendrás que comprar todo lo que vayas a usar y claro, si quieres mudarte a otro sitio, todo lo que hayas comprado es tuyo. Me explicó, haciéndome asentir. Incluso si tuviera que comprar cosas yo mismo, al menos estaría viviendo en una casa bonita, algo en lo que nunca he vivido en ninguna de mis dos vidas. En esta vida solo viví en un orfanato y en el dormitorio de la universidad, que ya sentía que era un gran lugar para mí, mientras que en la otra vida también viví una vida sencilla todo el tiempo. Al menos será divertido vivir en un lugar bonito por una vez, pensé emocionado. Capítulo 34. Me retractó, no va a ser divertido vivir en este lugar, dije desesperado mientras miraba el edificio frente a mí. El lugar era completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Frente al edificio había varios hombres trajeados mirando a su alrededor, probablemente guardias de seguridad. Al otro lado de la calle estaba la playa, el apartamento que me había alquilado el director daba a la maldita playa. Al ver esto incluso comencé a dudar de si el precio de mercado del apartamento era realmente solo $8.000. Al entrar en la recepción del edificio, miré a mi alrededor como un patán que conoce la ciudad por primera vez. El piso del lugar estaba hecho de un hermoso mármol blanco pulido reflectante, lo que me hizo imaginar cuánto trabajo debió haber sido pulirlo y dejarlo tan limpio considerando que lo usamos para caminar. Al llegar a recepción, una mujer un poco mayor que yo con una apariencia agradable me miró con sorpresa. Su mirada recorrió mi rostro, luego mi ropa de diario, la mochila desgastada que llevaba a la espalda y mi expresión de asombro mientras miraba a su alrededor con curiosidad, pero no mostró desdén ni nada parecido antes de preguntar: ¿puedo ayudarle? Asintiendo con la cabeza, saqué mi teléfono celular y busqué la dirección que la directora Prescott me había enviado y hablé con ella. ¿Es esta la torre de la luz de la luna? Pregunté, confirmando. Sí, señor. Esta es la única torre Moonlight de la zona. Sonrió. Suspirando al darme cuenta, continué. Bueno, alquilé el apartamento 1102 y el dueño me dijo que las llaves estaban en conserjería. Al oír lo que dije, la recepcionista pareció sorprendida, abriendo mucho los ojos y mirándome con más atención. Oh, primero lo llamaré para confirmarlo, ¿de acuerdo? Simplemente asentí y comencé a mirar a mi alrededor. Sabía que su duda era por cómo vestía. Comparado con el nivel de vida que debía tener la gente que vivía aquí, yo debía ser simplemente un patán del pueblo. Para ella pensar que soy una especie de estafador que de alguna manera descubrió que la llave del apartamento está en recepción y está probando suerte para conseguir esa llave para vivir aquí no es difícil. Después de unos minutos la mujer terminó la llamada y me llamó con una llave en el mostrador. Bienvenido a Moonlight Tower, señor Brooks, dijo con una sonrisa aún más amable. El señor Prescott ha confirmado que todo está bien y que las llaves del apartamento están aquí. La única advertencia es que, si trae muebles para usar en el apartamento, asegúrese de hacerlo durante el horario laboral, ya que después de ese horario está prohibido cualquier cambio. Asintiendo con la cabeza, tomé las llaves y fui al ascensor. Incluso el ascensor del edificio era gigantesco y lujoso. Al llegar al piso 11, miré a mi alrededor y me di cuenta de que solo había dos puertas en el pasillo, otra mala señal para mí. Una puerta daba a la otra, la puerta del apartamento 1101 tenía un lindo lazo rosa como decoración y la puerta del 1102 no tenía nada. Usando las llaves para abrir la puerta de 1102, la vista que vi me dejó congelado. La verdad es que el lugar era precioso. La puerta del pasillo conducía al salón del apartamento, un lugar gigantesco con paredes externas hechas completamente de cristal, regalando una increíble vista al mar y a la playa que se encontraba frente al edificio. Conectada a la sala de estar había una cocina moderna, que al menos tenía gabinetes grises muy elegantes con una isla en el medio. Todo el lugar parecía salido de una película de comedia romántica donde el director ejecutivo de una gran empresa vivía en un apartamento muy hermoso y gigantesco. Lo que me preocupaba del lugar era que yo sería responsable de amueblarlo. Vaya, pensé que ganar $20.000 al mes me alcanzaría para vivir una vida de lujo, pero quizá ese dinero ni siquiera me alcance para amueblar un apartamento como este y, pensé preocupado, mirando a mi alrededor. Mientras miraba distraídamente a través de la puerta del lugar, un ruido detrás de mí llamó mi atención, haciendo que me girara y viera a una hermosa mujer de unos 30 años mirándome con sorpresa. «Hola», preguntó con incertidumbre cuando me vio mirando el apartamento con la puerta abierta.
¿Es ella la nieta del director? Me pregunté sorprendido. Hola, soy la nueva residente del 1102, espero que podamos llevarnos bien. Asentí con una sonrisa educada. Mi comentario pareció sorprenderla aún más. ¿Vas a vivir ahí? ¿Samuel alquiló este apartamento? ¿Samuel? ¿Llama a su abuelo por su nombre? Pregunté confundida, pero sin querer juzgar su relación, asentí. Sí, me acabo de graduar de Lanza y me ofreció alquilar este apartamento. Al escuchar mi explicación, la mujer se sorprendió aún más, mirándome con interés y curiosidad, como si tratara de comprender por qué el director había ofrecido uno de sus apartamentos a una estudiante. Pero eso solo duró un instante, antes de que esbozara una sonrisa y me saludara con la mano. Mucho gusto, soy Victoria Prescott, bienvenida. Por curiosidad miré su apartamento y vi que todo estaba completamente decorado, me dolió el pecho al imaginar cuánto se debió gastar en decorar todo el lugar. Siguiendo mi mirada, ella miró su apartamento y luego el mío, viendo la diferencia de lugares y la expresión de mi cara, y soltó una carcajada. Supongo que no tienes nada para comer, ¿verdad? Preparé el almuerzo, te lo prepararé como regalo de bienvenida. Rió antes de volver al apartamento. Al mirar mi apartamento y ver que ni siquiera tenía nevera, suspiré, aceptando que tendría que comprar muebles urgentemente. Al menos el lugar ya tenía una estufa incorporada en la isla en el centro de la cocina, así que siempre que comprara un refrigerador y los ingredientes podía comenzar a cocinar por mí mismo. Un minuto después, Victoria regresó con una olla de cristal rosa y un juego de cubiertos para mí. Toma, esto es solo lo que queda, pero espero que te guste, dijo con una sonrisa educada mientras me entregaba la olla. Le devolví la sonrisa, asentí y le di las gracias. Muchas gracias, cuando pueda te haré algo también. Ella sonrió ante mi oferta y no la negó. Entonces te lo acepto, pero ahora tengo que irme, nos vemos luego, Theo Brooks. Me presenté avergonzado, dándome cuenta de que todavía no le había dicho mi nombre. Hasta luego, Theo. Me saludó con la mano y se dirigió al ascensor. Sosteniendo la olla rosa, entré al apartamento y cerré la puerta detrás de mí mientras miraba alrededor del lugar. Este apartamento era realmente grande, con un enorme salón que sorprendentemente tenía una puerta que daba a un balcón exterior con jacuzzi y barbacoa, 4 dormitorios, uno de los cuales era una suite principal con un baño grande y 3 suites más pequeñas, un baño de invitados y un aseo en el salón, así como una cocina con lavadero. Por suerte, al menos hay una cama aquí. Me alegré al quitar el plástico que protegía el colchón del polvo y acostarme en la cama. La gente rica sí que sabe vivir, no creo haber estado nunca en una cama tan cómoda. Mientras estaba acostado en la cama, saqué mi teléfono celular y miré mi cuenta bancaria. Dinero almacenado. $1.147, $2.723. Había ganado más de $1.500 en los últimos 3 días, lo que me hacía sentir como si tuviera dinero infinito, pero al mirar el gran apartamento que tendría que decorar para vivir cómodamente, sabía que ese dinero estaba lejos de ser suficiente. Si tuviera una tarjeta de crédito, podría comprar lo que necesito y pagarlo el mes que viene cuando tenga dinero, pero ¿quién le daría tanto crédito a un huérfano como yo? Pensé decepcionado. La única manera de sobrevivir es comprando cosas poco a poco, a medida que gano dinero. Por suerte, gano dinero todos los días. Lo primero que decidí comprar fue un ordenador, gastando $2.000 en una configuración media para poder aguantar unos meses y ver las estadísticas del juego. Cuando Runestone iba mejor podía comprar una computadora mejor, pero por ahora esta computadora sería suficiente. Con los $723 restantes gasté $500 para comprar un refrigerador sencillo para la casa y dejé $223 para comprar alimentos para poder comer. Con lo que gano podría comer fuera todas las comidas, pero prefiero cocinar en casa, ya que me da mucha pereza salir a comer fuera cada vez. Es mejor tener una nevera y comer lo que quiero, cuando quiero. Afortunadamente, el sistema de entrega fue rápido, según el sitio web, estas cosas llegarían a casa por la noche. Con una cama, un ordenador, una nevera y una cocina, podría empezar a vivir aquí. Mirando por la ventana y viendo la hermosa vista de la playa frente al edificio, comencé a gustarme un poco más este lugar. Aparte del problema de tener que amueblarlo todo, cuando tenga el lugar listo tendré una casa perfecta para vivir, sin tener que preocuparme durante años de buscar un lugar mejor.
Una casa más cómoda que cualquier otro lugar en el que haya vivido, y lo mejor de todo, un lugar donde podré relajarme y actuar como quiera, cuando quiera, sin tener que preocuparme por las aburridas reglas del dormitorio del ANFA o del orfanato. Ahora sé una cosa con seguridad, el viejo mintió sobre el precio del alquiler de este apartamento y pensé escéptico mientras miraba el lugar y su ubicación. Tomé el recipiente de cristal rosa que contenía la comida que Victoria me había dado, sonreí y me senté en el suelo, comiendo mi primera comida en mi nuevo hogar. A partir de ahora podré dedicarme al 100% a mis juegos. Así que preparaos, jugadores. Capítulo 35. El nuevo entorno hizo maravillas para darme ideas y motivarme a desarrollar Runestone. En cuanto al desarrollo de las cartas, eso fue normal, ya que todas las ideas para las cartas ya estaban listas y solo tenía que usar mi maná en ellas. La diferencia es que desde ayer tengo una actualización en el desarrollo de las tarjetas. Como he logrado aumentar mi maná máximo en 2 MP cada día desde el final de la prueba, mi maná ahora ha alcanzado un total de 80 MP. Entonces, en lugar de simplemente hacer 5 cartas cada día como lo había estado haciendo anteriormente, mi maná actual me permitiría hacer 6 cartas en un día y aún me quedarían 2 MP para aplicarlos a otra cosa. Con 6 cartas siendo hechas cada día y mi maná aún aumentando un máximo de 2 MP cada día, en lugar de terminar de producir todas las cartas el sábado de la próxima semana, podría terminarlo el viernes, o incluso el próximo jueves, dejando 2 días libres para desarrollar otras cosas. Por supuesto, no tenía la intención de confiar únicamente en esos 2 días para desarrollar las otras características que lanzaría en el juego además del pase de batalla. Dejaría de practicar mi magia por unos días para usar ese maná extra para desarrollar otras características. Uno de los días que decidí dejar de practicar mi magia fue hoy. Como usé internet para investigar sobre la magia y el elemento oscuridad, generalmente usé la computadora en mi dormitorio en la universidad. Estudiarlo en mi celular sería terrible, así que lo dejaría para otro día y usaría los 80 MP de la práctica de magia para invertir en Runestone. El diseño del pase de batalla que vendría en la próxima actualización sería fácil de hacer, solo usando la base de los otros pases de batalla que ya he hecho, ahorrándome mucho tiempo. Lo que quería utilizar ese tiempo para desarrollar era la parte social de Runestone. Esta fue una idea que pensé durante mi examen universitario, pero debido a la falta de tiempo y maná aún no la había puesto en práctica. Actualmente, lo único que los jugadores podían hacer con sus amigos era invitarlos al juego. Para hacerlo más divertido, iba a añadir una opción que ya debería estar en el juego, la de que los amigos puedan batirse en duelo entre ellos, así como la opción de que varios jugadores puedan formar un grupo y compartir la misma taberna. Por supuesto, para que no se convirtiera en un desastre o que hubiera trampas durante los juegos, los jugadores solo podrían verse y comunicarse en la taberna cuando no estuvieran en un juego. Si no impusiera esta limitación, estoy seguro de que los jugadores pedirían a sus amigos que juegan bien que les ayudaran a ganar partidas y a subir de rango. Lo que quería era simplemente un entorno social más divertido para alentar a los jugadores a pasar aún más tiempo en el juego, no darles formas de hacer trampa en el juego. Por supuesto, los duelos entre amigos no valdrían moneda del juego ni puntos de clasificación, por lo que los amigos que también estuvieran en el mismo lobby podrían ver a los dos jugadores que estaban jugando y dar sus opiniones sobre los juegos, ayudando a sus amigos con el entrenamiento y haciéndolos mejores. Como la parte que permitía a los jugadores reunirse virtualmente ya existía en el juego, agregar el permiso para que los jugadores compartieran la taberna no era tan costoso en términos de MP. Lo que realmente desperdició MP fue agregar las restricciones que había imaginado y al mismo tiempo hacer que estos lobbies funcionaran como yo quería. Afortunadamente los 80 MP fueron suficientes para instalarlo todo. Tener muchos MP es muy práctico, ahora puedo entender por qué los creadores de juegos se enfocan tanto en desarrollar tantos juegos como sea posible, pensé. Justo cuando había terminado de crear estas características para el juego y lo estaba probando para asegurarme de que no se habían producido errores con las condiciones que había creado para que funcionara, sonó el intercomunicador del apartamento. Al salir de GameCore y mirar por las grandes ventanas de la sala de estar, vi que el sol se estaba poniendo y el cielo se estaba oscureciendo. ¿Hola? Pregunté mientras contestaba el intercomunicador. Hola, señor Brooks, llegó una empresa de reparto con 2 paquetes para usted. ¿Puedo dejar que suban a su apartamento a entregarlos? Dijeron que el paquete más grande es un refrigerador.
Preguntó la recepcionista al otro lado de la línea. Claro, no hay problema, respondí emocionado. Al menos ahora tendré una nevera y un ordenador. Pensé emocionado. La instalación de este equipo fue muy rápida y eficiente, aún tuve que dejar la nevera apagada unas horas por el movimiento de los gases del motor, pero el ordenador ya estaba totalmente funcional. Afortunadamente, el nivel de este ordenador era el mismo que el de mi ordenador de la universidad, al que ya estaba acostumbrado. Aprovechando que aún no era hora de dormir, decidí ir al mercado. La recepcionista dijo que había un mercado a 5 minutos a pie frente a la playa, así que me puse los auriculares y escuché música mientras caminaba y disfrutaba de la vista. Tener una vista tan bonita cada día es bastante relajante y, pensé mientras comparaba la ruta que tomaba para ir al mercado con la ruta que solía tomar cuando estaba en la universidad. Las cosas en este mercado eran más caras que en el mercado cerca de la universidad, pero eso es comprensible. Una de las desventajas de vivir en un barrio más caro es que el costo de vida también es más alto. Pero con mi dinero tuve suficiente para comprar alimentos para pasar unas cuantas semanas y hacer un regalo para Victoria, quien me ayudó con mi primera comida. Al día siguiente, despertar en una nueva casa me dejó momentáneamente perdido, pero cuando comencé a reconocer el lugar en el que estaba, una sonrisa apareció en mi rostro. El antiguo director me pidió que ayudara a su nieta con cualquier problema que tuviera en las mazmorras, pero ¿qué podía hacer sin parecer un bicho raro? Acercarme a ella y decirle: «Hola, tu abuelo me pidió que te ayudara, así que juega a mi juego». No tendría ningún sentido decir algo así. Bueno, mejor lo dejo para después. Será más fácil hablar de ello cuando nos conozcamos mejor, pensé mientras me encogía de hombros. Después de desayunar, en lugar de ir a desarrollar nuevas cartas para Runestone, tuve una idea de algo que podía hacer para divertirme y entusiasmar a los jugadores para la próxima temporada que iba a lanzar. Al abrir el sitio web de transmisiones del juego, miré la lista de transmisiones y no me sorprendió ver que Owen era actualmente el mayor transmisor de Runestone, ya en línea y con 800 espectadores mirándolo. Entre esos espectadores, por lo que vi en el chat, la mayoría eran personas normales, y entre los jugadores, la mayoría eran personas que también jugaban a Runestone. Aprovechando que había tanta gente conectada, inicié sesión en GameCore como jugador y usé mis comandos de Game Creator para hacer algo interesante. Punto de vista de Owen: desde el evento del sábado pasado, la popularidad de Runestone ha ido creciendo cada vez más, y estaba notando que había jugadores que me alcanzaban en los rankings del juego. Si solo fueran jugadores normales y muy buenos que me alcanzaran, no me habría preocupado tanto, pero al ver el nivel de estos jugadores, me di cuenta de que no me estaban alcanzando en rango por su habilidad, sino porque estaban jugando mucho más que yo. Mientras que yo solo jugaba 7 u 8 horas al día, sumando el tiempo que pasaba meditando para recuperar MP, había jugadores que jugaban 12, 15 o incluso 17 horas al día. ¿Y cómo lo descubrí? Porque hace poco, mientras jugaba, uno de los jugadores a los que me enfrenté en el rango diamante fue mi hermano mayor, Nathan. Cuando me explicó que no era el único jugador de rango que aprovechaba su mana extra para jugar Runestone durante mucho más tiempo, no podía creerlo. ¡Qué injusto! Tienen sus partidas de rango E para jugar y vienen a nuestras partidas de rango F para subir de rango y quedarse con los puestos de diamante o maestro. Me frustró descubrirlo, pero no podía hacer nada. No es como si el creador del juego fuera a impedir que estos jugadores jugaran con ellos al contribuir con tanto maná todos los días. Afortunadamente Nathan ya no jugó tanto como la semana pasada, ya que esta semana él y su grupo volvieron a incursionar en mazmorras, pero todavía había algunos jugadores de rango diamante E. Actualmente me encontraba en el rango diamante 1, a solo una victoria de ascender al rango maestro. Mi oponente también estaba en el rango diamante 1, y es uno de los jugadores que creo que son jugadores de rango E fuera del juego. Incluso aunque estos jugadores no fueran tan buenos como yo, porque jugaban mucho más que yo, también mejoraban considerablemente, y en un juego en el que la suerte también influía en el resultado, incluso si yo era mejor jugador, a menudo seguía perdiendo partidas. Claro, mi porcentaje de victorias era muy alto, de lo contrario no estaría entre los 10 mejores del juego, pero también perdía partidas si no tenía cuidado. Y este fue uno de los partidos donde el duelo estuvo muy igualado. Mi héroe era la gran maga Dina Proudstone, mientras que mi oponente usaba al jefe guerrero Sugar.
Durante el juego logré dañarlo y destruir varias de sus criaturas usando mis hechizos y trampas, pero el precio que pagué fue que mi HP ahora era extremadamente bajo. Si me quedo a la defensiva, probablemente perderé el próximo turno, pensé mientras veía a mi oponente jugar su turno. Por favor, baraja, si me escuchas, dame una buena carta para afrontar esta situación, prácticamente recé para tener suerte. Mi oponente terminó rápidamente su turno, invocando un poderoso gigante de lava con 8 de ataque y 10 de vida antes de finalizar su turno. Si no pudiera lidiar con este gigante, realmente perdería en la siguiente ronda. Al tomar una carta al comienzo de mi turno, tan pronto como vi la carta que había recibido, una enorme sonrisa apareció en mi cara. La tarjeta legendaria entregada como recompensa por el evento del sábado pasado. Reliquia del Guardián Perdido, una carta de hechizo que cuesta 8 maná para jugar, pero tiene el efecto de encontrar al guardián aleatoriamente entre cualquiera de las cartas en el tablero. Si la carta elegida es mía, mi carta recibirá el efecto provocar y 2 puntos de HP más para protegerme, pero el verdadero efecto legendario de esta carta es que si el guardián elegido es una carta de mi oponente, esa carta se convierte en mía y viene a mi lado del tablero. Por favor, elige esa carta. Prácticamente volví a orar mientras miraba la reliquia volando sobre el tablero hasta que finalmente una luz cayó sobre el gigante de lava. Sí. Grité emocionado. Al mismo tiempo, mi oponente suspiró cuando vio hacia dónde se dirigía esto y ni siquiera esperó a que su gigante se moviera a mi lado del tablero, presionando rendirse y abandonando el juego por completo. Con esta victoria finalmente dejé el nivel diamante y me convertí en un jugador de rango maestro. Felicitaciones Owens por convertirse en el primer jugador rango maestro en el juego, esto ha desbloqueado la tabla de clasificación de Runestone Ranks. Este mensaje no solo apareció para mí, sino para todos los jugadores de Runestone en ese momento. No solo los jugadores en línea, sino incluso una publicación en Frosthaven Whisper con una imagen de una tabla de clasificación. Mirando esta tabla que el juego desbloqueó, vi que había 199 espacios vacíos y solo uno lleno, el primer lugar, con mi nombre escrito allí. 1. Owens, Maestro 1 RP. Ahora puedo confirmar oficialmente que soy Runestone Top 1. Pensé emocionado, sintiendo un honor y una gloria que nunca antes había sentido con nada más. Incluso cuando estudiaba para los exámenes en la escuela y obtenía la mejor nota de la clase, no sentía un honor tan grande como el que sentía ahora. Después de todo, no estaba compitiendo solo con 50 personas en mi clase, sino con más de 5000 personas que juegan el juego todos los días. A medida que subí de rango, el borde de mi perfil también cambió del hermoso azul brillante que era diamante, a un púrpura místico y noble que representaba a un maestro. Al mirar el chat del stream, los espectadores estaban celebrando más que yo, enviaban emoticones sin parar, lo que provocó que una gran sonrisa apareciera en mi rostro. Después de celebrar durante unos minutos, decidí jugar otra partida para ver hasta dónde podía llegar y ver si sería posible subir de rango nuevamente después del rango maestro. Esperaba que el juego tardara al menos 3 minutos en encontrar un oponente para mí, el tiempo promedio que esperaba antes, pero esta vez encontré a mi oponente instantáneamente. Para mi sorpresa, el perfil de mi oponente no tenía borde de rango, como si nunca hubiera jugado una partida clasificada en su vida. ¿Qué pasa? ¿He creado un error en el sistema? Me pregunté sorprendido. El nombre del jugador contrario tenía solo 2 letras, FH, lo que me confundió aún más. Pero cuando empezó el juego y vi el aspecto de mi oponente, me sorprendí. Lo conocía. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.